Corte Penal Internacional es un órgano judicial independiente, creado con carácter permanente por la Comunidad Internacional de Estados para enjuiciar a los autores de los crímenes comprendidos en el derecho internacional más graves posibles, a saber, el genocidio, otros crímenes de lesa humanidad y los crímenes de guerra. ¿Cuándo se estableció? En julio de 1998, una conferencia diplomática aprobó por una abrumadora mayoría de 120 votos contra 7 y 21 abstenciones el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional. En ese tratado se definen los crímenes de la competencia de la Corte y se especifica cómo funcionará esta y qué deberán hacer los estados para cooperar con ella. El 60º documento de ratificación necesario para el establecimiento de la Corte Penal Internacional se depositó el 11 de abril de 2002 y el estatuto entró en vigor el 1 de julio de ese año. En febrero de 2003 fueron elegidos los primeros 18 jueces de la Corte Penal Internacional y en abril de ese mismo año lo fue el primer fiscal de la Corte. ¿Quién decide si la Corte debe iniciar actuaciones en un asunto? El Estatuto de Roma dispone que en la Corte pueden iniciarse actuaciones de tres formas distintas. La primera es cuando el fiscal de la Corte puede iniciar una investigación sobre una situación en la que se hayan cometido uno o más de los crímenes basándose en información de cualquier fuente, incluidas las de la víctima o su familia, pero solo si la Corte tiene competencia sobre el crimen y el individuo. En la segunda es cuando los estados que han ratificado el estatuto pueden pedir al fiscal que investigue una situación en la que se hayan cometido uno o más de los crímenes, pero solo si la Corte tiene competencia. Y por último, la tercera, en la que señala que el Consejo de Seguridad de la ONU puede pedir al fiscal que inicie una investigación sobre una situación en la que se hayan cometido uno o más de los crímenes, a diferencia de las posibilidades 1 y 2. En esta, la Corte tendrá competencia si el Consejo de Seguridad remite la situación al fiscal, incluso si los crímenes se han cometido en el territorio de un estado que no haya ratificado el Estatuto de Roma o por un ciudadano de tal estado. No obstante, en cada uno de estos casos es al fiscal, no a los estados ni al Consejo de Seguridad al que corresponde decidir si abrir una investigación o no, y basándose en el resultado de esta, iniciar el enjuiciamiento con sujeción a aprobación judicial. ¿Puede la Corte iniciar juicios por crímenes cometidos antes de su establecimiento? No. La Corte solo tendrá competencia respecto de los crímenes cometidos después del 1 de julio de 2002, cuando entró en vigor el Estatuto de Roma.